Muy buenas noches, mis estimados amigos y hermanos. Agradecemos a Dios la bendición que nos otorga y el gran privilegio de poder llegar hasta su corazón, hasta su hogar, para compartirles las buenas nuevas del Evangelio, que es tan importante para alimentar nuestra vida espiritual, nuestra alma, y fortalecer nuestra fe. Esta noche quiero compartirles un pasaje muy hermoso que está o que se encuentra en la primera carta del apóstol San Pablo escrita a Timoteo. En el capítulo 1 y versículo 9 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Bendito el nombre del Señor. Esta noche quiero hablar un poquito acerca de la ley. ¿Qué entendemos nosotros por la ley? La ley, amados hermanas y hermanos, son ordenanzas que llevan en sí castigo. Toda norma establecida por Dios y también por los hombres se considera que es la ley que rige la vida moral y la conducta propia del ser humano dentro de una sociedad. Y la ley, que abarca por supuesto todas las normas, todos los decretos, todos los mandamientos, tanto divinos como humanos, vuelvo a reiterar, esta ley nos advierte que violar un punto de ella, que desobedecer un artículo dado por la ley, esto conlleva una pena, una sanción. Es decir, que cuando hablamos de la ley, hablamos de un castigo. Desobedecer la ley lleva en sí castigo, porque para eso fue dada la ley. Y la ley, según hemos leído, no fue dada para el justo. Hay mucha gente que todavía quiere guardar la ley. Hay mucha gente que quiere vivir bajo la ley, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Hay aspectos en el Nuevo Testamento que tienen que ver con la ley y no con la gracia. Y hay muchos creyentes y líderes que ellos todavía quieren vivir bajo la ley, porque ellos consideran que es la palabra de Dios y que por lo tanto hay que obedecerla, hay que sujetarse y hay que vivir conforme las leyes que la palabra de Dios nos dictamina. Y puede sonar muy bonito y puede parecer muy santo y muy congruente o lógico que debemos hacer eso, ¿no? Incluso hay un pasaje dada por nuestro Señor Jesucristo donde dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces dan a entender que ese verso pues está hablando de someternos a la ley de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios es la ley de Dios, pero es un error de interpretación. El Señor vino para librarnos precisamente del juicio de la ley. Él no vino para que nosotros siguiéramos bajo las condiciones que la ley dictaminaba, sino que vino para sacarnos más bien de ese castigo de la ley. ¿Y cómo nos podía sacar de ese castigo de la ley?
En primer lugar, abrogándola. Abrogando quiere decir anulando. Anulando todo lo que tenía que ver con las formas de la ley. Quedaron anuladas. Entonces, pastor, ¿y nosotros entonces cómo vivimos? ¿Para qué tenemos la Biblia entonces? Porque la Biblia es la que habla de los mandamientos y habla entonces cuál es la forma en que tenemos que vivir. Bueno, vamos por partes. La ley no es para nosotros, los justos, porque lo acabamos de leer. Y la Escritura dice, conociendo esto, dice San Pablo, que la ley no fue dada para el justo. Es decir, ¿cómo vamos a guardar algo que no nos ha sido dada para nosotros? ¿Y cómo es que somos justos? No somos justos por nuestros méritos. No somos justos porque nosotros obedecemos y cumplimos la ley. Somos justos porque alguien pagó un precio por nosotros y nos justificó. Nos santificó con el solo hecho de creer en Él. Y estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino y murió por nosotros en aquella cruz, Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, se supone que el que cree en Él es el pecador, es el que está sometido al castigo de la ley, es aquel que infringe la ley porque su naturaleza pecaminosa lo arrastra a violar y a cometer actos contra la ley, tanto de Dios como de los hombres. Pero cuando Cristo dice que el que viene a mí le doy vida eterna, la vida eterna tiene dos cosas importantes. La primera, que nos justifica y nos hace aptos para el reino de los cielos, aptos para habitar con el Padre por la eternidad, por eso se llama vida eterna. Y lo segundo es que en ese acto de justificación que el Señor le da al pecador que se arrepiente, genera un cambio de naturaleza. Por eso dice la Escritura, vosotros, dice San Pedro, no habéis sido renacidos por una simiente corruptible como oro o plata o piedras preciosas, sino por una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando dice no hemos sido renacidos, está hablando de nacer de nuevo. Es lo que dice el Evangelio de Juan, que hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Y la única manera de nacer de nuevo es que el Señor nos dé una nueva naturaleza y cambie esta naturaleza pecaminosa y nos genere una naturaleza santa, una naturaleza santificada, por el cual nos volvemos justos y comenzamos a vivir y comenzamos a actuar dentro de los principios del amor de Dios y, por supuesto, de la sujeción a Dios. Esto es algo provocado por la presencia de Dios y por la obra maravillosa del Espíritu Santo en nosotros. Cuando una persona está bajo la influencia de Dios, esa persona tiene una tendencia a hacer lo bueno. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, tal vez éramos religiosos pero estábamos sin Cristo, nosotros estábamos rodeados de fuerzas malas, de fuerzas tenebrosas, de obras diabólicas, que eran los que influenciaban en nosotros, y en muchos el espíritu malo los había posesionado. Entonces, bajo esa influencia de maldad, nosotros no teníamos el deseo ni la motivación de hacer lo correcto, sino más bien todo lo contrario, hacer lo incorrecto, hacer lo malo. Usted no se ha dado cuenta
que las personas, mientras más le prohíben, peor lo hacen? La mamá le dice, hijo, no salgas. Y como que parece como que decirle no salgas es motivarlo para que salga. Y el muchacho dice que quiero salir. Te dicen no tomes, es que quiero tomar. No codicies, es que yo quiero codiciar. O sea, mientras más te prohíben, peor es. ¿Por qué? Porque hay una influencia que no es buena y que se ha apoderado de tu vida. Se ha apoderado de tu corazón, de tu mente. Y te lleva a querer hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Así es como nos volvimos pecadores. Porque nosotros nacimos santos. Un bebito es una criatura santa. El bebito no sabe de pecado. El bebito no conoce de malicia. El bebito no tiene malos pensamientos. Va creciendo, cumple un añito y sigue siendo un hermoso niño totalmente inocente. Y conforme va creciendo, llega un momento en que se despierta en esa criatura ya el razonamiento del bien y del mal. Y comenzará a vivir de acuerdo a la influencia que tenga en su hogar, la influencia que provoca en sus padres, la forma de vida que haya dentro de su familia, que puede ser mala como puede ser buena, y bajo esa influencia ese niño crecerá. Y aun cuando crezca bajo una influencia buena, siempre habrá una tendencia a querer hacer cosas que no son correctas, a desobedecer. ¿Por qué? Porque hay una influencia, porque hay un ataque, porque hay una tentación. Entonces, las personas que viven bajo una influencia mala son arrastrados pues a desobedecer y a hacer cosas negativas. Y poco a poco se van introduciendo en el mundo de la maldad. Y aunque no es una maldad, amado hermano, abierta, sino que recién está tomando forma la maldad en su vida, pero ya se ven secuelas o rasgos de desobediencia en la vida de ese muchacho. Y poco a poco, en lo que va creciendo y va juntándose con personas, amigos, amigas del colegio, etcétera, que tienen ciertas tendencias malas, pues eso lo va asimilando y va destruyendo su naturaleza que era buena, convirtiéndola en una naturaleza pecaminosa. Hasta que se vuelve un joven y ya entregado al pecado, a desobedecer la ley. Y de esa manera, pues ya no le queda otra alternativa que para ser salvo, para poder entrar al cielo, para ganar el reino de los cielos, tiene que aceptar que Jesucristo es su Salvador, que Él pagó el precio por Él, que Él no tiene que pagar nada, que Él no tiene que hacer nada para ser salvo. Lo único que tiene que hacer es creer que Cristo es su Salvador y Señor. Y todo aquel que cree en mí, dijo Cristo, yo le doy vida eterna. Y esa es la razón por la cual se predica el Evangelio, para que la gente crea que hay un Cristo Salvador, para que la gente conozca que hay un Dios de amor que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, amados hermanos y amigos, esa influencia mala que estuvo en nuestras vidas y que nos arrastraba al pecado, nos llevó a desobedecer. Y por causa de esa tendencia pecaminosa, los seres humanos establecieron entonces la ley. De tal manera que la sociedad en un país está regido a las normas de su país y no se pueden violar porque éstas tienen penas. Penas de multa, penas de cárcel, y de acuerdo al delito son los años de cárcel. Y también otro tipo de penas
que se dan de acuerdo al equivalente de la ley. Entonces, si el ser humano entiende que hay que controlar al ser humano, estableciéndole normas y decretos, pues Dios también lo estableció y fue el primero en establecerlo. La ley fue dada no para el justo, sino para el impío, para el pecador, para el desobediente, para el parricida, para el matricida, para el sodomita, para el homicida, para el fornicario, para el ladrón, para el mentiroso. Fue dada la ley. Entonces la ley castiga estos actos que son de orden inmoral, que tienen que ver contra la vida y cuerpo y la salud de otras personas. Entonces la ley trata de evitar, de corregir o de sancionar a aquellos que transgredan estas normas, ¿no? Pero al justo, la ley no le hace mella alguna. ¿Por qué? Porque la tendencia del justo es hacer lo correcto, es hacer lo bueno, es hacer las cosas que están bien. No es, el justo no se tiene que preocupar mucho por guardar la ley, porque su naturaleza es buena. Entonces, cuando uno tiene una naturaleza buena, por decir un ejemplo, cuando uno es honrado, uno no está preocupado en las cosas que puedan dejar allí al alcance de uno, porque la honradez, una persona honrada, así haya lo que haya en un lugar, en una mesa, en una cama, en un cuarto, en una sala, en una oficina, donde quiera que él se encuentre, él no se va a llevar ni un alfiler, porque él tiene un valor en su vida que se llama honradez. ¿Entiende eso? Entonces, al honrado le pueden dejar solo en una casa y él no se va a llevar nada. Aun cuando pueda hacerlo, aun cuando tenga la alternativa de llevarse algo y que nadie se dé cuenta, no lo va a hacer, no por temor a la ley, sino porque su naturaleza es así, es honrado. Es honrado por naturaleza. No es honrado porque alguien le obliga a ser honrado. No, él no es honrado por obligación. Nadie es, el que es honrado no es por obligación. Es honrado por naturaleza. Entonces, el honrado puede trabajar y pueden dejarle a toda confianza dinero, joyas, cosas de valor, y ese hombre o esa mujer que tiene ese valor agregado en su vida, en su naturaleza, que es la honradez, no va a tocar ni un centavo que no le pertenezca. Entonces, para él, la ley no le crea ningún problema. O sea, él no está preocupado por la sanción de la ley, porque no es ladrón, es una persona honrada, ¿no? Es como aquel que es íntegro. El íntegro es una persona que entiende que debe hablar verdad y que debe ser una persona justa y que no va a cambiar por ningún motivo. Entonces, la persona íntegra es una persona, hermano, que nunca va a torcer la verdad. La verdad es la verdad. Sí, yo vi esto o no lo vi. No lo sé, sí lo sé. Da testimonio con verdad, porque es una persona íntegra. En esa persona no hay falsedad. En una persona íntegra no hay mentira. O sea, no es un mentiroso. Cuando te habla con la verdad. Y esto es un valor de orden espiritual. La ley, ¿qué le puede condenar a un hombre íntegro? A una persona honrada. La ley no puede hacer nada contra esa persona. Ese hombre o esa mujer no necesita la ley. No le hace falta. ¿Por qué no le hace falta? Porque es honrado, porque es íntegro, porque habla verdad. Y como tiene esos valores,
como tiene esas convicciones que son valores muy altos de solvencia moral, pues la ley no le hace falta. No es lo mismo que el ladrón. El ladrón sí tiene temor de la ley, tiene temor de la sanción, tiene temor de que lo vayan a acusar porque ha hecho algo malo. Pero como dice el dicho popular, el que no la debe, no la teme. Porque no ha hecho nada malo. Salvo que lo calumnien, ¿no? Y esa es otra cosa. Y viene la difamación y tendrán que demostrar que efectivamente hizo esto, lo otro. Pero si no hizo nada malo, no tiene por qué temer. Porque esa persona entiende que no hizo nada malo y por lo tanto no le teme a la ley. No le teme a la ley. Un ladrón ve a un policía y se da la vuelta. Pero uno que no ha hecho nada puede caminar entre todos los policías sin ningún problema. Porque su vida está dentro del margen de la ley. Por naturaleza, amado hermano. Tal vez usted es una persona que hay que estar vigilándolo. Porque usted no es íntegro. Usted no es honrado. Su esposa que vive con usted le tiene desconfianza. Porque usted hace cosas sospechosas. Usted no quiere que la mujer indague mucho o que el marido indague mucho sobre usted, su celular o dónde fuiste, con quién estuviste. O sea, hay personas que se molestan cuando le preguntan porque no quieren ese tipo de preguntas porque no están andando rectamente. Cuando una persona camina rectamente, pueden preguntarle lo que quieran y va a responder siempre igual. Va a responder con la verdad. Pero hay personas, amados hermanos, que en su corazón saben que no están bien, que están haciendo algo ilícito, que están en infidelidades, que están en robos, en corrupción, en cosas turbias. Entonces ellos tienen temor de que le descubran y lo sancionen y que tengan pérdidas o que sean presos por causa de algún delito que está oculto o pierdan su matrimonio, su hogar, su familia, qué sé yo. Entonces, las personas que caminan violando la ley, definitivamente la ley los va a sancionar. Los va a sancionar. Pero el que no comete nada contra la ley, puede estar tranquilo y puede estar seguro de que cualquier cosa de que se le acuse no va a trascender. No va a trascender por la sencilla razón de que no hay nada de cierto. Y la persona puede estar tranquila. Entonces, la naturaleza es importante. Estos valores, algunos dicen, se aprende en casa. Déjenme decirle que no. ¿Cómo que no? Mis padres me enseñaron a ser honrado. Sí, es verdad. Tus padres pueden motivarte. El que tus padres te enseñen no quiere decir que tú lo seas. Hay algo más fuerte que los labios de tus padres, que las frases o las palabras o consejos de tus padres. Es que Dios more en tu corazón. Es que la presencia de Dios te haga justo, te santifique. Entonces eso sí, es más fuerte que las palabras, consejos, orientaciones de tus propios padres. Porque la palabra de Dios y la presencia de Dios mora en tu naturaleza interna. Allí mora la verdad. Mientras que las palabras de tu padre son externas. Tú las puedes acatar. ¿Cómo las puedes desobedecer? Las palabras que te dice tu jefe, puede que la obedezcas, puedes que no, corriendo el riesgo de que te boten del trabajo. Pero las personas toman sus propias decisiones. En el caso con Dios no es así. Porque cuando Dios mora en la vida de alguien,
se convierte en una influencia benigna, una influencia que te prepara y te adapta a un estilo de vida con valores. Solo el Espíritu de Dios y la palabra de Dios puede acrecentar los valores espirituales en tu vida, espirituales y morales. Es como que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, es el motor que enciende tus valores. Es el elixir, la savia que fluye por dentro de tu alma para fortalecer tu fe, para fortalecer tus valores, como es el amor, la honradez, la verdad, la justicia. Dios es el que cuando viene a morar a tu corazón, genera esta condición en tu naturaleza que es benigna, que es correcta. Por eso la Biblia dice, el que hurtaba no hurte más, trabaje con sus manos. ¿Por qué le dice eso al ladrón, al que hurtaba, al que robaba? Porque ahora el Señor ha cambiado su vida y por lo tanto ahora puede vivir honradamente. Pero usted no le puede decir a un ladrón que se vuelva honrado, porque se le va a reír en la cara. El ladrón no puede volverse honrado a no ser que Cristo venga a morar en su vida y cambie su condición interna y lo liberte del pecado y le dé una nueva naturaleza. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 5 y verso 17, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando uno asiste a una congregación y tú te das cuenta que en esa congregación como que te empujan más hacia la ley, que hay que guardar la ley, que hay que obedecer la ley, yo creo que ellos están dando un paso totalmente equivocado. Porque a donde nos tienen que llevar no es a la ley, no es a guardar la ley, no es a guardar los mandamientos. A donde nos tienen que llevar es a los pies de Jesucristo. Es a que tú te llenes de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo. Porque cuando la presencia de Cristo y la presencia de Dios esté en tu vida, tú vas a obedecer la palabra de Dios, los mandamientos, sin necesidad de tenerlos ni de conocerlos. Harás por naturaleza lo que es correcto. Por naturaleza. Cuando la naturaleza es buena, pues es buena. Cristo empleó un ejemplo muy simpático, hermano. Él dijo, no puede el árbol malo dar frutos malos. No puede el árbol malo dar frutos buenos. Ni el árbol bueno dar frutos malos. O sea, ¿de qué está hablando? Está hablando de la naturaleza de ese árbol. Si la naturaleza de ese árbol, de ese tronco, de esa savia que está por dentro, es buena, los frutos de por sí serán buenos. Si ese árbol, su naturaleza, su savia, su tronco es malo, sus frutos serán malos. Definitivamente. Por eso dice, por los frutos los conoceréis. Usted no ha comido a veces un mango bien dulce, muy rico, ¿ah? Un fruto muy dulce, muy rico, que usted dice, qué rica esta fruta, qué rica estuvieron estas uvas, qué rica esta manzana, qué rico este plátano. Pues ese árbol es bueno. Por eso el fruto es bueno, de calidad, grande, sabroso, jugoso, dulce. Pero cuando el árbol es malo, aunque tenga la forma, es plátano, es manzana, es cereza, es uva, usted la va a sentir agria, ácida, sin dulce. ¿Y quién tiene la culpa de eso? El árbol. El árbol no es bueno. Por eso sus frutos no son buenos.
Entonces, estamos hablando de la naturaleza. El árbol bueno representa al hombre bueno. Y por lo tanto, el hombre bueno, cuando es bueno en su interior, es bueno en su exterior. Sus frutos serán buenos. La mujer, cuando es buena en su interior, es buena en su exterior. Pero si el hombre es malo, es egoísta, es orgulloso, es codicioso, es soberbio, es una persona, amado hermano, de mal carácter, esa persona que tiene tendencias malas, sus frutos van a ser malos, va a ser egoísta, te va a tratar mal, te va a menospreciar, te va a humillar, te va a discriminar, va a ser racista, va a ser esto, lo otro, va a ser corrupto, porque su naturaleza es mala. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice en los versículos antes que hemos leído, especialmente en el versículo 5, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, dice, el propósito de este mandamiento, está diciendo, el propósito de esta palabra, el propósito de este evangelio, dice, el propósito hacia dónde nos lleva es, dice, el amor nacido de corazón limpio. El propósito del evangelio es llevarte al amor nacido de corazón limpio y de buena conducta, y de buena conciencia, perdón, y de fe no fingida. Ese es el propósito de la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios no es decirte, puedes hacer esto, 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 no puedes hacer esto, 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 como si fuera la ley. Hay que guardar los mandamientos, hay que guardar la palabra. No. Esta palabra lo que te lleva es a una buena conciencia, a un corazón limpio, a un amor no fingido, a una fe no fingida y a un amor puro de corazón limpio. Hacia eso te lleva la palabra de Dios. No te lleva a guardar la ley, porque la ley fue abrogada hasta que llegó Cristo y quedó anulada la ley. Hay gente que se preocupa por guardar el sábado, el otro se preocupa por guardar el domingo, el otro se preocupa por la falda larga, el otro se preocupa por el velo, el otro se preocupa por esto, o sea, rituales y ceremonias religiosas, mandamientos y dogmas humanos. Pero el que tiene un corazón limpio, será limpio por dentro y por fuera. Será puro por dentro y por fuera. Será recatado, será pudoroso, será moral. Porque tiene un corazón limpio y amará a su prójimo y tendrá una conciencia, hermano, limpia y una fe no fingida. Será verdadero, será leal. A eso nos lleva el mandamiento, a eso nos lleva la palabra de Dios. No estar obedeciendo ordenanzas y ordenanzas, hermano. La gente más está preocupada por las ordenanzas que por tener un corazón limpio. Cuando tú tengas un corazón limpio, tú verás que no te hace falta la ley. No te hace falta. No te hace falta guardar el sábado ni guardar el domingo. No te hace falta nada de eso. Lo que te hace falta es tener un corazón puro y de limpia conciencia y de fe no fingida. Porque a eso nos lleva la palabra de Dios. Y eso es lo que hace Cristo dentro del corazón. Por lo tanto, yo te invito a que tú te acerques al Señor, a que tú le entregues tu vida, a que tú entres en esa relación, en esa comunión con Dios que va a cambiar tu naturaleza. Déjame orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde está. Entrégale tu corazón a Cristo. Entrégale tu vida al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido por todas estas vidas sinceras que han escuchado este mensaje. Te ruego, Dios mío, que tú toques sus corazones, que tú abras sus entendimientos, que tú traigas sobre ellos tu amor, tu presencia, y esa naturaleza pecaminosa sea desbaratada y aparezca una nueva naturaleza en ellos, esa naturaleza de amor y de corazón limpio, de fe no fingida y de buena conciencia. Señor, que tu palabra transforme sus vidas y sean ellos
hacedores de la ley por naturaleza, más que por temor. Te pido que los bendigas, Señor, y que los salves. Y los que están enfermos, tócalos, Padre Santo. Sana sus cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. No olvide que los días martes y jueves estamos en nuestro templo ubicado en Torres Paz 151, Chiclayo, Perú. Los martes y jueves 8 de la noche. Los domingos doble culto a las 9 de la mañana y a las 10:30 de la mañana el segundo culto. Te esperamos, no faltes. Y los demás días estaremos saliendo por estas vías de comunicación como es la internet. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos mañana en el templo y pasado mañana aquí a través de este medio. Dios te bendiga.